7 de la mañana en punto. A esta hora vamos a iniciar nuestra conversación con Antonio Ecarri, presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri, y además representante, presidente también de la Alianza del Lápiz. Un placer para mí, Antonio, conversar contigo. Bienvenido. Encantadísimo estar contigo. Bueno, vamos a iniciar esta entrevista, señor Ecarri, hablando sobre todo un estudio y un seguimiento que usted está haciendo de la dolarización de la economía y cómo ve además el tema electoral, esta carrera electoral, básicamente entre el presidente Nicolás Maduro y Henry Falcón. Mira, yo quería iniciar esta conversación de hoy haciéndole un homenaje a José Antonio Abreu. Yo creo que los venezolanos hemos dejado pasar por debajo de la mesa el acontecimiento de haber perdido al héroe civil más importante de los últimos 40 años de Venezuela. Un hombre que dedicó no a montar escuelitas de música, sino José Antonio Abreu creó un modelo de desarrollo social centrado en la música y el arte. Ver niños como los vi yo, salir de La Vega o de Las Mallas, de los sectores populares de Caracas, no con un arma en la mano, sino con un violín, con un violonchelo o con cualquier instrumento musical. Niños que no solamente hablaban de reggaetón, sino también hablaban de Chopin. Es decir, ese milagro que produjo José Antonio Abreu bien vale la pena un aplauso y un reconocimiento. La Fundación Arturo Uslar Pietri va a crear un premio en su nombre. Qué bueno. Vamos a hacerle el mayor de todos los reconocimientos y sobre todo es poner en práctica su pensamiento. Y no es porque nosotros nos vamos a ir a la música también, sino es al contrario, es crear que ese modelo de desarrollo social se siga replicando. Tuve el inmenso placer de trabajar con el maestro Abreu de su mano, creando un proyecto que ya nos ganamos hace 3 años, además el premio Ideas del IESA, que es crear el Sistema Nacional de Niños Escritores de Venezuela. Es decir, que ese modelo que hizo Abreu para la música, lo podemos hacer también para las letras. Ese programa ya arrancó en la Casa Uslar Pietri y ha venido formando a lo largo de estos últimos 5 años a más de 13.000 niños en varias partes del país. Hemos venido creando premios municipales de literatura. Muy próximamente estaremos en Mérida creando el núcleo del Sistema de Niños Escritores de Mérida. Es decir, es tratando, así como hay los Dudamel de la música, pues así necesitamos sacar los Dudamel de las letras. Entonces yo creo que lo primero que debemos hacer los venezolanos es, en medio de esta decadencia que estamos viviendo, es tomar lo mejor de nosotros. Porque es que estamos atrapados en medio de la decadencia, en medio de la oscuridad y pareciera que no hay salida. Entonces, tomar las luces de Abreu, tomar las luces de Uslar Pietri, de Luis Beltrán Prieto Figueroa, de tantos venezolanos importantes, pero con la vista hacia el futuro, yo creo que es el camino correcto. ¿Cómo precisamente, señor Ecarri, lograr recuperar esos valores? Lo hemos conversado en otras oportunidades. Y ciertamente el país, más allá de una crisis económica y política y social, tiene una crisis de valores. Uno lo puede ver cuando hay conductores que no respetan la luz del semáforo, cuando un simple ciudadano que tiene que cruzar por el rayado peatonal no lo hace. ¿Cómo recuperar el país ante una carrera por sobrevivir, básicamente? Porque la gente trabaja para comer. Mira, de eso precisamente, yo creo que nosotros en la Fundación Uslar Pietri y la Alianza del Lápiz, además, que hemos creado un movimiento para plantearle al país que el motor de transformación de una nación está en la educación, que todas estas ideologías que tenemos hoy, ese el socialismo, ese el liberalismo, todas esas cosas son consecuencia de la revolución industrial, es decir, de una época que ya pasó. Ahora, ¿cuál es la vía? ¿Cuál es la vía de transformación? Nosotros queremos cambiar de esta economía socialista, atrasada, que ya no le responde absolutamente a nadie, que tiene paralizado el país generando la fuga de talentos y la fuga de venezolanos más graves de toda nuestra historia, en ir a la economía del conocimiento, que es la economía del siglo XXI, que es que el pozo de petróleo de los venezolanos, el nuevo pozo de petróleo de los venezolanos es nuestro talento y nuestra innovación. Hacia allá tenemos que ir. ¿Y cómo hacerlo? A través de la educación, el lápiz. Por eso nuestro símbolo es el lápiz, que es el símbolo de la educación como motor transformador de la sociedad venezolana. Pero para lograr eso, entonces aquí iniciamos el tema que hemos venido a conversar contigo, que tiene que ver con la dolarización de la economía venezolana. ¿Qué nos encontramos hoy? Esta anoche recibí un mensaje de un dirigente estudiantil del Zulia que me hablaba, Antonio, en la Universidad del Zulia hay 60% de ausentismo. Los muchachos no pueden ir a clase. Y no solamente por problemas de hambre, sino porque ya no se pueden movilizar. De Cabimas a Maracaibo hay que pagar diariamente casi 100.000 bolívares en pasajes. Sin efectivo. Sí, no, y tienen que pagarlo en efectivo. Pero resulta que para poder obtener el efectivo tienes que pagar 120% más para poder tener el efectivo.
Entonces, ¿cómo un joven estudiante universitario puede ir ni siquiera? No es que puede comer, es que cómo se moviliza hasta su casa de estudio. Y es el proceso de liquidación de la moneda. El bolívar en Venezuela está liquidado. ¿Hay alguien que tenga duda de eso? Si para tú, un mototaxista que quiere vender su moto, ¿en qué lo va a vender? ¿En bolívares? No, para hacer un tratamiento médico ya se es en dólares, es decir, hay un proceso de dolarización de facto de la economía. ¿Por qué? Bueno, porque es muy sencillo, porque el bolívar lo liquidó el socialismo del siglo XXI. O sea, este modelo económico liquidó completamente al bolívar y ya la gente está desesperada. Ninguno de los que está aquí, nuestros equipos técnicos que están aquí, tú misma, yo mismo, todo el país está ya abrumado y es porque no saben qué hacer. El 30% de los maestros venezolanos se fue del país. Sí. O sea, nosotros no podemos seguir simplemente de brazos cruzados esperando. ¿Qué hemos propuesto nosotros? Dolarizar la economía venezolana. No tenemos otra alternativa tampoco. ¿Y es viable o es un espejismo? ¿Sí se puede hacer? Se puede hacer, ¿Cómo? Por supuesto. Primero, la dolarización de la economía lo que hace es frenar en seco la hiperinflación. Te la va a frenar en seco. Y te la va a frenar en seco por una razón, porque cesa la causa de la hiperinflación. ¿Qué es la hiperinflación? Esa pérdida constante que tiene del poder adquisitivo. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú sencillamente ¿cómo se produce esa hiperinflación? Es porque está el gobierno imprimiendo dinero inorgánico, imprimiendo dinero sin respaldo para cubrir su gasto público. Cuando al país se le cayeron los ingresos, pues ha debido recortar el gasto, cambiar de modelo económico. No hicieron absolutamente nada, no tomaron ningún tipo de decisión y por eso estamos así como estamos hoy. Porque el Banco Central, de manera irresponsable, comenzó a imprimir billetes como que si se tratara de billetes de monopolio. Entonces, ¿qué pasó? Se desató una inflación como nunca antes la habíamos visto en la historia de Venezuela, ya cerca del 6.000% de inflación, ya no se aguanta más. Ahora, para frenar eso, tú tienes que dolarizar, porque dolarizar significa ponerle un candado al populismo en Venezuela. Es decir, no continuar con este desastre que comenzó hace 35 años con el Viernes Negro. Es decir, hemos vivido, pero de fracaso en fracaso, Recadi, ONTAC, Cadivi y todas estas cosas es la soberanía monetaria. Es decir, que en nombre de la soberanía monetaria aquí han estafado y le han quitado los dólares a la gente. Y hoy usted le roban prácticamente, porque le están robando el valor de su sueldo, el valor de su pensión, a punta ¿qué? De dinero falso, inorgánico que se está imprimiendo en el Banco Central. ¿Y respaldada en que se pudiera dolarizar la economía? Mira, tenemos 3 vías para dolarizar la economía. Primero, en Venezuela hace falta un auxilio financiero, no hay duda. O sea, esto no hay manera, ni que dolarice ni que no dolarice. O sea, Venezuela necesita un plan de emergencia económica y un plan de rescate económico. Ahora, la dolarización no se acaba en sí mismo, y eso es importante mencionarlo. Es una primera medida, es un primer paso para tú desmontar el Estado socialista y este Estado que nació desde los años 70, es la verdad, cuando el Estado se fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y hoy tienes a la sociedad completamente de rodillas frente al Estado. Es decir, la dolarización es un primer paso para iniciar una serie de cambios. Y esa serie de cambios en el modelo económico van a traer los recursos de nuevo a Venezuela. Y tú vas a poder dolarizar como, uno, con un auxilio internacional o un auxilio financiero que debe llegar no menos de 60.000 millones de dólares se necesitan para rescatar la economía venezolana en un primer paso. Pero ese dinero, ese auxilio internacional, ¿quién te va a prestar ahorita con este gobierno maula? No te lo va a prestar, pues este gobierno no puede dolarizar ni puede hacer absolutamente nada. Porque, pues, por supuesto, no tiene confianza, el país no tienen confianza en los mercados internacionales ni nada, pero sí necesitamos un auxilio financiero para poder dolarizar. Segundo, necesitamos, pero es que nosotros somos un país minero y petrolero, y los commodities, es decir, todas estas minerías, todos estos productos, todas estas materias primas se pagan en dólares en el mundo. Pero resulta que los dólares llegan, pero para un grupito nada más. Aquí se han hecho multimillonarios un gentío simplemente con el negocito cambiario. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Vamos democratizando. Y el tercer paso es que los venezolanos, aquí todos, de alguna manera tenemos dólares. ¿Por qué? Cubriéndonos. ¿Quién está ahorrando en bolívares en Venezuela? ¿Tenemos? O cualquiera que me esté escuchando hoy. No, porque el bolívar ya perdió sentido. Entonces tenemos más de 300.000 millones de dólares afuera los venezolanos. Tú lo que tienes que darle las condiciones a los venezolanos, las condiciones a los organismos internacionales para que regresen los fondos. Y, por supuesto, hacer un proceso de reapertura petrolera. Es decir, necesitamos abrir PDVSA de nuevo a los mercados internacionales, como lo está haciendo Pemex, que es el primer país del mundo que nacionalizó su petróleo, fue México, y hoy se está modernizando su industria petrolera. Y el segundo, nuestros socios, los árabes,
que es la empresa petrolera más grande del mundo, que es Aramco, también se está abriendo a los mercados internacionales, mientras PDVSA está igualita que Bausilum, que está igualita que Sidor. Es decir, nosotros en Venezuela también debemos salir de cosas tan terribles como quedarnos mudos frente a la privatización. No podemos tener miedo, hay que privatizar en Venezuela. Eso lo vamos a conversar al regreso de la pausa, porque eso sería ciertamente cambiar de modelo político, pero ¿cómo cambiar de modelo político si no se va a las elecciones? Y además hay ya una fecha que es el 20 de mayo y según las encuestas y según lo ha dicho el mismo presidente Maduro, él va a ser reelecto. Vamos a conversar de este y otros temas con Antonio Ecarri al regreso de esta pausa. @Primera Página si tiene preguntas. Recuerden, él es presidente de la Fundación Casa Arturo Uslar Pietri y la Alianza de Lápiz. Ya venimos.